a retomar como corresponde esta cosa. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos. Entonces, no sé si quedó alguna duda más con respecto a lo que estábamos hablando del mercado perfecto e imperfecto. Entre paréntesis, chiquillos, voy a subirla en 2 partes esta clase, porque como delante se grabó y ahora se está grabando de nuevo, para que no queden cortados ustedes con la clase. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda sobre lo que vimos recién? No, No, profe. ¿No? Ya. Ahora, ¿por qué, digamos, nosotros estudiamos todo esto? Porque desde la perspectiva económica, chiquillo, la economía, ¿cierto?, actúa como un sistema. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos ciertos agentes económicos, que son aquellos, ¿cierto?, que intervienen en la economía. Primero nosotros las personas, ¿cierto?, entendiendo a la persona individual y también obviamente al grupo familiar, ¿cierto?, del hogar. ¿Qué es lo que hacemos las personas habitualmente? Nosotros, ¿cierto?, generalmente consumimos bienes y servicios, pero también lo que hacemos, ¿cierto?, es entregar mano de obra. ¿A quiénes? A las empresas, ¿cierto?, que también producen bienes y servicios y además, ¿cierto?, fijan un valor por esos bienes y servicios, además de dar empleo, ¿cierto?, y una remuneración, pero también tenemos al gobierno. ¿Ya? ¿Por qué al gobierno? Porque el gobierno, ¿cierto?, fija políticas públicas de desarrollo y también, ¿cierto?, se encarga de regular tanto el accionar de nosotros las personas como también de las empresas. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hablamos, ¿cierto?, de que las empresas no más cometen abusos, pero nosotros también como personas a veces podemos entrar en malas prácticas. Por ejemplo, no pagar los impuestos, ¿ya? Los impuestos que a nosotros nos corresponden. Por lo tanto, todas estas empresas, o sea, todos estos agentes económicos interactúan y a esta interacción constante que tienen prácticamente como un flujo circular, ¿cierto?, es lo que se le llama el flujo circular de la economía. Por lo tanto, chiquillos, los tres somos crucialmente importantes para el funcionamiento de la economía. Si las personas no estamos bien, no consumimos. Si no consumimos, las empresas no producen. Y si las empresas no producen, no pueden dar empleo, evidentemente, y tampoco le pueden pagar al gobierno. ¿Ya? Y si el gobierno no cuida a las personas tampoco, se puede paralizar, ¿cierto?, fundamentalmente la economía. Por ende, si ustedes se fijan, somos interdependientes. ¿Cómo? Entra en crisis. Entra en crisis. Y es lo que está pasando un poco ahora con lo que ha dejado, ¿cierto?, la pandemia. Si ustedes se fijan, ha paralizado prácticamente las economías de varios países y por ende se va a tener que diseñar, ¿cierto?, un nuevo sistema en el cual las personas podamos seguir subsistiendo y por lo tanto el Estado ahí va a tener que tener un rol mucho más profundo. De ahí, ¿cierto?, que la pregunta que yo les hacía y que de hecho de ahí les voy a hacer algunos comentarios cuando vayamos terminando esta parte, de ahí que la pregunta que les dejé en el Classroom. Ahora, ¿cómo actúa entonces para que quede más claro en la gráfica? Así, chiquillos. ¿Ya? Es decir, el sector público, ¿cierto?, que es el fisco en materias económicas, luego nosotros, las familias, en este caso, ¿cierto?, junto con las empresas y el sector externo. ¿A qué se refiere el sector externo, chiquillos? A la balanza comercial que les decía la primera semana de clase. Es decir, empresarios de afuera también influyen en nuestro mercado porque tanto nosotros, ¿cierto?, como empresas y personas compramos desde afuera, es decir, importamos, pero también los empresarios nuestros exportan. Por lo tanto, también influyen dentro de nuestro sistema económico. Aquí solamente, chiquillos, quiero hacer mención a una palabra que les pueda a ustedes causar duda. Transferencias. ¿Ya? Yo entiendo que ustedes saben, ¿cierto?, que transferir es pasarle dinero a otra persona. Pero si ustedes se fijan, la flechita de transferencia viene desde el Estado. ¿Por qué y a qué se le llama transferencia, chiquillos? Cuando el Estado da bonos. Eso es una transferencia directa que hace el Estado. Cuando da bonos, cuando da, por ejemplo, algunas exenciones de pago, por ejemplo. También lo que puede ocurrir en este caso, ayudas, ¿cierto?, a los grupos que son más afectados por determinados fenómenos. Por lo tanto, esas son transferencias.
que pueden ser dineros depositados, ¿cierto?, a la cuenta o pasados por mano. ¿Ya? Por lo tanto, se definen o están dentro del rango de transferencias, que son aportes entonces, para que quede más claro el concepto, son aportes que el Estado puede entregarle a las personas hoy y eventualmente incluso, chiquillos, a las mismas empresas para mantener de alguna manera, ¿cierto?, activo el sistema económico y que se dan fundamentalmente en circunstancias especiales. ¿Ya? Es decir, estas transferencias, chiquillos, no son permanentes, se dan básicamente en situaciones especiales, salvo, por ejemplo, los subsidios, ¿cierto? Que son los subsidios del agua, de la luz, que eso se dan habitualmente a la gente más pobre. Pero las transferencias son en casos bien concretos. Por ejemplo, cuando hubo un terremoto, ¿cierto? En el 2010, si ustedes recuerdan, lo que hizo la señora Bachelet en esa oportunidad fue el bono marzo que se ha mantenido de hecho todos los años. ¿Por qué al final terminó manteniéndose este bono? Porque se asume que marzo económicamente siempre es un mes pesado. Pero la idea que colocó Bachelet cuando lo hizo, ¿cierto? Aquí, fue para aliviar un poco el bolsillo de las personas que estaban sufriendo, especialmente por el terremoto que había ocurrido, de hecho, hace bastante poco. No sé si me explico hasta aquí, chiquillos. Si tienen alguna duda. ¿Sí? Yo no. Sí se entiende. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, esta es la gráfica, chiquillos, en 3D del flujo circular de la economía. Nosotros siempre, por lo tanto, interactuamos y nos necesitamos. Por eso no es como decir, hoy voy a eliminar todas las empresas. No, porque en el fondo las empresas cumplen un rol importante. La economía es cíclica. La economía, de hecho, es cíclica. Es más, después vamos a definir lo que es el ciclo económico, ya para que ustedes sepan cuándo se habla de ciclos económicos. Ahora, evidentemente, los hogares, ¿cierto? O personas pagamos impuestos. Chiquillos, los impuestos pueden ser directos, como por ejemplo, ¿cierto?, el impuesto a la renta, como también indirectos. Y hay uno, de hecho, que lo pagamos todos, que es el principal indirecto, que es el impuesto. Ahí, me avancé en la página. Ahí sí. El impuesto que pagamos todos y que es directo es el impuesto al valor agregado o el mítico IVA. Ninguno de ustedes podría decir, no, profe, yo no pago IVA. Sí, todos lo pagamos. ¿Cuánto es el valor del IVA? 9%. 19%. 19%. Y todos 19%. lo pagamos, solo que no lo pagamos de manera directa. Eso lo paga, ¿cierto?, el señor, el dueño del almacén, lo paga el dueño de la empresa, ¿cierto? O a quien nosotros le hayamos comprado productos. Profe, supongamos en este caso al Netflix ahora le agregaron el IVA, ¿no? ¿Cierto? Como Sí, a productos... porque el Estado vio, es que aquí nuevamente entramos en la ley de oferta y la demanda, po. Como el Estado vio que Spotify, que Netflix, ¿cierto?, eran plataformas donde había mucho consumidor, dijeron, hay que sacar plata de ahí, po. No pueden operar sin pagarle impuesto a Chile. Por lo tanto, no hallaron nada mejor que aplicarle el impuesto al valor agregado, o el IVA a compras digitales, como está pensando Maxi. Ahora, ¿qué va a pasar como es lógico, chiquillos? Que esas plataformas van a subir de valor. Porque eso implica Son entero Barça. no es que sean Barça, sino que es parte de la lógica del mercado, chiquillos. ¿Ya? Así funciona el mercado. No estoy diciendo que esté bien, pero así funciona. Por lo tanto, ¿qué van a decir las empresas? No voy a sacar un 19% de mis ganancias para pagar el IVA. Prefiero subirles el precio a los consumidores. Total, el que pueda, y como es una plataforma apetecida y los precios tampoco son tan caros, la gente decide pagarlo. ¿Ya? Por lo tanto, no se sorprendan. No me acuerdo si a Amazon le agregaron a Amazon, perdón, el IVA, pero no me extrañaría que lo hicieran. Si no lo han hecho, lo van a hacer. ¿Mm? También, pero eso vino de las empresas de cable, porque la gente se empezó a cambiar. Es que ahí hay otro detalle, po. Las mismas empresas probablemente chilenas hayan presionado al Estado, porque estaban perdiendo consumidores con eso. Y comprenderán ustedes, chiquillos, que una lógica de mercado como la que nosotros tenemos, nadie pierde, po, o nadie quiere perder. Todo lo que pagamos, Danae, todo tiene IVA.
Solo que, por ejemplo, ¿cómo lo contabilizan los negocios? Y esto es importante y es muy buena la pregunta que hiciste, es con la boleta. ¿Ya? Los negocios pagan IVA con la boleta. Solo que no dan boleta por 10 pesos, ni por 20, ni por 30. Generalmente los negocios dan boleta desde los 200 pesos aproximadamente hacia arriba. Incluso, de hecho, más. Es más, probablemente a muchos de ustedes les haya pasado que hayan comprado cosas y no les hayan dado boleta. ¿Ya? No sé si a alguno le ha pasado que ha comprado pan, por ejemplo, y no le han dado boleta. Ya. Sí, El servicio Una de mi cantidad. negocio es ¿Qué cagado. Es que, no es que, ojo, ahí no hay un tema. Ahí hay un tema bien importante. No es que el negocio sea apretado con el papel. Es que no quieren declarar la cantidad de plata que reciben. Porque la cantidad de plata que reciben por venta, a esa le van a aplicar impuestos, chiquillos. Oh, los profe, locos a chantas. mí me pasó una vez que yo fui a comprar un sobrecito de café a un local que costaba Ujú. 100 pesos Ujú. y pedí boleta por 100 pesos. Y te apuesto que te miró Y con el mala tipo cara. así me puso una cara así súper feo. Me preguntó si para qué quiero boleta por algo de 100 pesos. Y me la tuvieron que dar igual. Porque hay un detalle, po. Esa es una mala práctica, ¿ya? Lo hacen para no pagar impuestos. El tema es que deberían dártela. Porque la boleta, chiquillos, la boleta es un derecho al consumidor. Porque si a ti, por ejemplo, ese café estaba malo y te cayó mal al estómago, ¿qué le vas a reclamar si no tienes boleta? Ese es el detalle. La boleta es imprescindible, porque es el único medio que yo tengo, chiquillos, para reclamar. De hecho, vamos a ver próximamente los derechos al consumidor, ¿ya? Como lo del pasaje en la micro, Es que es como lo del pasaje en la micro. Si no te daban boleta y a ti te pasaba algo, en el fondo, ¿cómo pruebas tú que estabas en esa? ¿Ya? Entonces, por eso Arriesgué revisamos. mi vida por nada. Pero es que, chiquillo, es un detalle que no es menor. A veces uno es muy ignorante con ciertas cosas. Por ejemplo, con la VIP es distinto, ¿ya? Por ejemplo, en Santiago se aplica la VIP, pero con la VIP tú puedes rastrear qué tomaste, qué micro tomaste o qué trazado hiciste, ¿ya? Por lo tanto, en su defecto podría reclamarle a Transantiago. sí, Por eso es un detalle, ¿ya? Entonces, por eso, la boleta no es majadera. El tema, chiquillos, es que los negocios vayan a pedirle a ustedes 100 pesos, una boleta por 50 o 100 pesos y los van a mirar con una cara de odio. Porque eso implica que tienen que sumar 50 o 100 pesos a la cuenta total. Y como la tienen que declarar, y se la tienen que declarar al Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos le va a cobrar hasta el último peso a esa. Ahora, y la zona. además la boleta sale muy cara. Exacto. Además que también hay un tema de costo. Para responderle al Nico y a la Tania. Nico, sí, por respeto a ustedes voy a terminar a las 8 porque ustedes no tienen la culpa de que yo haya empezado más tarde. Y la Sofri, querida Tania, sí, las cosas son más baratas porque son zonas exentas de impuestos. ¿Ya? Todas las que son las zonas francas, cuando se habla de zonas francas, son zonas sin cobro de impuestos, chiquillos. Profe, ¿qué es Sofri? La Sofri, esa es la zona franca de Iquique, ¿ya? Pero en estricto rigor, el concepto no es Sofri, sino que es zona franca. Lo que pasa es que en el caso del norte, se habla de Sofri porque es la zona franca de Iquique. Pero el concepto de las zonas donde no se cobran impuestos es la zona franca. Lo otro es Punta Arena. De hecho, creo que la otra es Punta Arenas, sí. Para Arenazón, Sí, de hecho, sí. Gracias, Fernanda. Voy a subir la clase hoy día en la noche. Matías, usted me iba a preguntar algo, ¿cierto? Creo que sí, ¿o no? Sí. Profesora, Pregúnteme nomás. ¿qué pasa si yo, por ejemplo, compro un auto en zona franca? ¿Sí? Yo lo puedo sacar para todo Chile, ¿cierto? Y no me van a cobrar de más, por ejemplo, no. No. ¿no? A no Si tú lo ser que compras en seas. Iquique. Ay, perdón. Dale, no sé, David, si contesto yo. A ver, déjame contestar a mí Que yo, si me falta que yo algo. hice el trámite. En el norte perdiste. ¿Por qué razón? Porque si tú eres residente, primero, si tú resides ahí, puedes salir una sola vez, pero dentro de, creo que el periodo son 5 años. Si tú Claro. sales antes y te lo llevas, el impuesto puede ser prácticamente el valor de tu auto. ¿O no, David? Ahí corrígeme, por favor, porque Sí. una vez un taxista me lo dijo.
Sí, lo que pasa es que para poder sacar un auto de la zona extra, en el caso de Iquique, Arica, tienes que estar viviendo y trabajando en la primera y la 15ª región, o sea, Arica y Tarapacá, y residir ahí. Y eso te significa que te puedes llevar un vehículo, pero tienes un tema de la cantidad de, no tiene que superar los $17.000. Entonces es un tema que no cualquiera puede venir de afuera y comprar un vehículo. Además, hay vehículos, como te dije, que si superan la cantidad de los $17.000 no pueden ingresar aunque tú pagues los derechos. Exactamente. Entonces, de hecho, el taxista decía que no era conveniente para una persona de Santiago en esa oportunidad. Me recordé, de hecho, porque se lo preguntó a un taxista y él decía que no era conveniente para una persona de Santiago en el norte, porque en el fondo el impuesto que le van a aplicar es el mismo. Mucho. Y de hecho los autos son sumamente baratos en el norte por esa razón. Es más, si ustedes van a Arica y Iquique van a ver probablemente lleno de autos. Locomoción colectiva y poco y nada. Por Y esa misma además que razón. encuentran autos que ya, o sea, autos antiguos, que modelos que ya no se ven en otra parte, solamente que llegan ahí a la zona franca. Exactamente. Son autos norteamericanos, europeos de alta gama, que acá no lo vas a ver, pero allá son baratos porque ¿quién los va a comprar si, o sea, los compran muy baratos? Entonces el mercado es reducido. Claro. Ahora, si tú te lo quieres llevar para acá, te van a cobrar el valor de un auto que, digamos, ¿cómo se llama? El valor que se vende en el resto del país, y ahí el negocio va a ir para atrás. Claro, y en el fondo no te va a convenir y no te va a resultar. Entonces, mejor que, si van a comprar un auto, mejor que lo compren aquí, en la zona que la que viven. Porque, como les digo, en el norte no es negocio, salvo que estén ustedes viviendo allá, y ahí es un poco más distinto. Pero si van a ir a comprarlo y después devolverse, no Sí, les va a resultar. Es y un... aún así, cuando lo compras, si eres residente allá, tienes que esperar 3 años para poderlo vender. Claro, exactamente. A mí una Así vez que, también me dijeron cuando fui ¿Mm? a Iquique, ¿Sí? creo que, no sé si me equivoco, pero me dijeron que si una persona tenía un hijo con alguna discapacidad física o algo así, él podía sacar el vehículo de la zona franca, pero tenía que tener como un certificado de que su hijo tenía alguna discapacidad física. Sí, exactamente. Las Sí, personas ojo. discapacitadas, esos autos los puedes traer. No es necesario tampoco traerla de aquí, que lo puedes traer incluso directamente al extranjero, porque son autos específicamente para personas lisiadas. Exactamente, porque, y por un tema también de inclusión, para que esa persona no pueda alegar discriminación en ese sentido. Sí, Claro. de hecho es correcto lo que menciona David. Ahora, como les decía, ¿cierto? En términos de impuestos, que no es un tema menor, nosotros entonces de todas maneras pagamos impuestos, solo que el más importante para nosotros es el IVA, porque como les decía, es el que pagamos todos nosotros. Ojo, ¿para qué sirve un impuesto dentro de un estado, chiquillos? El impuesto es el colchón de ahorro que tienen los estados, ¿ya? Es donde recaudan, de hecho la gran cantidad de dinero que recauda el estado es a partir de impuestos, ¿ya? Por ende, a ver, ¿se pueden rebajar algunos? Por supuesto, pero eliminarlos no es conveniente para un Estado porque quedaría sin su principal soporte, especialmente, por ejemplo, en estados como el nuestro, que nosotros pagamos prácticamente por todo, si ustedes se fijan. A diferencia, por ejemplo, de Argentina o de Perú, por ejemplo, que no tienen tantos impuestos como nosotros. Sin embargo, eso hace que Chile siempre, por ejemplo, tenga un colchón de ahorro, incluso, de hecho, en circunstancias como esta, ¿ya? Ahora, los subsidios, entonces, como decía, son exenciones de pago que hace el Estado, ¿ya? Y que van en conjunto también con las transferencias o este programa de ayudas que el Estado pone especialmente ante situaciones especiales y que los hogares lo pueden recibir. En Chile, ¿cómo yo puedo recibir subsidios, chiquillos, o ayudas? Registrándome en un instrumento, ¿cierto?, especial, que es el Registro Social de Hogares, y que de hecho ustedes lo conocen porque este año, por Dios, que ha estado absolutamente en la palestra, ¿ya? ¿Qué es el Registro Social de Hogares? En el fondo, la completación de datos que hablan no solamente de mí como persona, sino que también de los ingresos que recibo, de la realidad material donde vivo, ¿ya? Y también del número de personas que habitan la casa. Y eso, ¿cierto?, me encasilla dentro de un tramo de vulnerabilidad, que va desde el 0%, ¿cierto?, hasta el 100%. Ahora, ¿cómo se dan ese tipo de beneficios? Habitualmente, chiquillos, se cubre
el 60% de los más vulnerables habitualmente, salvo que el gobierno diga que se va a sumar un porcentaje más grande. Pero ¿Sí? habitualmente, sí, dime. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre subsidio y bono? El bono es un tipo de subsidio. Ah, ya. ¿Ya? Y además, dentro de los subsidios están las transferencias, que son estas entregas, digamos, en dinero que el Estado hace a los hogares. Está dentro de los subsidios o estas exenciones o rebajas que hace el Estado con cierto grupo de personas para poder ayudarlas. ¿Ya? De hecho, los subsidios, Isidora, para aclararte bien la duda, también son para las personas que están en espacios más vulnerables. Por eso los subsidios y las transferencias, chiquillos, no son universales. Todo depende de lo que te arroje la información que está dentro del registro social de hogares. De hecho, ustedes como niños chicos no se lo pueden hacer, pero en Chile cualquier persona de 18 años hacia arriba puede hacerse un registro social de hogares. Incluso ahora está la facilidad que ustedes lo pueden hacer digital. No sé si con eso, Isi, te respondo la pregunta. Sí, profe, de hecho, yo me hice uno ¿Mm? y ocupé como el nombre, el root de mi abuela para hacerlo, Uh-huh. porque vivo con ella. Y me registré y aún estoy esperando la solicitud que me respondan porque está colapsada la página. Mucha gente se está registrando por el tema de la crisis. Es que, de hecho, a ver, en teoría, chiquillos, todos deberíamos tener los datos actualizados. El tema, Isi, como tú bien dices, es que ahora todo el mundo lo está haciendo para intentar recibir ayuda del Estado, producto de la pandemia, que ha generado, ¿cierto?, la suspensión de empleo por un lado, el término de empleo por otro, y además, chiquillos, hay que considerar un detalle. En Chile, así como en importantes zonas de Latinoamérica, por no decir todo el continente, existe una buena tasa de empleos informales. ¿A qué me refiero con empleos informales, chiquillos? A aquellos que no están con un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos? Que el empleo informal no tiene ninguno de los beneficios que tiene un empleo formal. Es decir, yo no tengo derecho a seguro de cesantía, no tengo imposiciones, salvo que yo, persona, decida crear, por ejemplo, un ahorro previsional voluntario. No tengo seguro de accidentes, por lo tanto, con todos mis gastos los corro yo, no los corre mi empleador. Y esa gente, naturalmente, ¿qué es lo que ocurre con el empleo informal? Vive al día. Entonces, esa es la gente que por lejos, chiquillos, es la que más está sufriendo. ¿Ya? Por eso ha colapsado la página, porque muchas de estas personas que se están inscribiendo ahora en el registro social de hogares son personas con empleos informales. Ahora, naturalmente, como bien dice la Danae por el chat, el gobierno no le va a dar a todos probablemente, va a poner un montón de peros para darle solamente a algunos y no a todos. Ustedes dirán, ¿y por qué no le da a todos? Porque eso supone un gasto que el Estado no quiere asumir. Además que eso le implicaría, ¿cierto?, reordenar el presupuesto que ya tiene planificado para el año. Entonces, ese es el contrapeso que tiene todo esto. Ahora, eso en cuanto a los hogares, chiquillos. Nosotros hemos hablado de la parte de los gobiernos. Lo único que nos queda a nosotros por analizar es esto, el desempleo o la desocupación, porque hablamos de lo que era, ¿cierto?, el Producto Interno Bruto, que hace alusión al crecimiento económico, la inflación, ¿cierto?, o el incremento en el costo de la vida, que se mide, ¿cierto?, con el IPC. De hecho, chiquillos, ya se habrán dado cuenta que el IPC va subiendo como la espumita, producto del alza de los bienes y los servicios. De hecho, para el 18 hay algunos productos que van a subir por la festividad misma. Y luego está la tasa de desempleo o desocupación, ya que eso también es un cálculo que se hace y que de hecho en Chile, chiquillos, lo hacen dos instituciones fundamentalmente. Lo hace el Instituto Nacional de Estadística y también lo hace la Facultad de Economía de la Chile. Y que en general ambos son distintos los resultados. Ustedes dirán, ¿por qué son distintos? Porque para eso nosotros tenemos que llegar a la definición de trabajo. Ya, Pablo, que esté bien. Cuídese y que tenga un buen 18, mi querido Pablo. ¿Qué es el trabajo según la legislación chilena? De acuerdo al INE, el trabajo, ¿cierto?, corresponde o las personas que se consideran empleadas, ¿cierto?, en Chile corresponden, según el INE, a personas que tienen al menos 2 horas de ocupación
en alguna actividad en la semana anterior a cuando se realiza esta medición. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta definición de trabajo? Se queda corta. Se queda muy corta. Porque, por ejemplo, Engañosa. es muy engañosa, porque si yo, por ejemplo, tengo un carro sopaipilla, ¿qué hago? Trabajo según el Estado chileno, ¿no? Sería como una Sí. empresaria, pero... De hecho, es trabajo independiente. sí, pues, Incluso podríamos decir que es trabajo informal. Pero el tema es que es al menos ambigua. Por eso, por ejemplo, las personas de Uber son trabajadores según esta definición, ¿o no? sí. Sí, Sí, po. Por eso, chiquillos, la cesantía no es el dato que nosotros esperaríamos que fuera. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuántos cesantes hay en Chile, al menos deberían haber 2 millones. Sin embargo, si ustedes han escuchado la cifra en Chile llega como a 800.000 personas, 900.000 personas. ¿Por qué? Porque el criterio que toma el INE es esta definición. El de la Chile es un poco más específico. Por eso generalmente las cifras difieren. ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno, chiquillos? Siempre. Que la cifra de desempleo nunca llegue a las 2 décimas. Es decir, al 20% o al 30%. Porque eso implica necesariamente que el Estado va a tener que salir con un paquete de ayuda económica y por lo tanto va a tener que gastar más de su presupuesto y eventualmente endeudarse. ¿Ya? En ese sentido, chiquillos, el Estado opera igual que la familia. ¿Ya? El Estado es como si fuera una gran familia, es decir, no quiere endeudarse. Tiene que tratar de gastar de su presupuesto. Sin embargo, si tiene más necesidades que lucas, va a tener que endeudarse. ¿Qué es lo que le va a pasar a Chile? Y que probablemente, chiquillos, le va a pasar a todos los países del mundo. Se van a tener que endeudar. Ahora, ¿Chile a quién le pide plata? Dime. Pregunta, ¿el Pregúntame Producto nomás. Interno Bruto qué era? Porque siempre se me confunde. Ya. El Producto Interno Bruto es un indicador, digamos, un poquito engañoso para medir el crecimiento económico de un país. ¿Qué es lo que establece el Producto Interno Bruto? Para dejártelo así como claro. El Producto Interno Bruto considera la medición o los ingresos producidos por Chile o por personas, digamos, que viven y exportan desde Chile, ¿ya? En un año. Dividido, obviamente esto está medido en dólares, ¿cierto? Dividido por la cantidad de habitantes del país. Es decir, vamos a suponer, ¿cierto?, que Chile produzca, no sé, pues 3.000 millones de dólares, y esos 3.000 millones de dólares se dividen por los 17 millones de habitantes que somos nosotros. ¿Ya? Ese valor te da, ¿cierto?, te da un valor que es anual. Para poder saber cuánto se da o cuánto se gana por persona, lo que ellos hacen es dividirlo, este valor anual lo dividen por los 12 meses del año. No sé si me explico hasta ahí, Isidora. Sí. ¿Cuál es el punto? Que quiénes son los que producen esa gran cantidad de dinero, las 20 familias más ricas de Chile. Por eso, por ejemplo, te doy aquí un dato. El Producto Interno Bruto de Chile por persona es más o menos 12.000 dólares. Nosotros sacábamos la cuenta, entendiendo, ¿cierto?, que el dólar, chiquillos, anda más o menos en los 7.50, aprox. Si yo saco 12.000 dólares por 750 pesos, ¿cierto?, que es cada dólar, tendría 9 millones de pesos al año. Y si eso lo divido por 12 meses, me daría un ingreso aproximado de 750.000. Pregunta, ¿es la realidad que tenemos en Chile? ¿Eso es lo que gana la No. gente? No. En absoluto. ojalá. Ojalá. Pero aquí tenemos, chiquillos, que al menos un 50% de la población gana menos de 450.000 pesos. Por lo tanto, el PIB es una cifra, Isidora, muy bonita para afuera, para posicionar a Chile, pero no es fiel reflejo de la realidad nacional. No sé si con eso me explico, hija. Son entero pillo. De hecho, sí. En aspectos macro, sí, está bien, pero en aspectos micro no es la realidad. No es para nada la realidad de Chile. Para nada. Diosito los siquiera va a castigar a todos. ¿Cómo Ni no te siquiera en el aspecto macro, porque si fuera aspecto macro, contemplaría a todos los grupos sociales, pues.
Entonces, Porque lo que pasa es que el aspecto macro te da lo más esencial, bueno, digamos, lo más que abarca más la economía, Exacto, como balanza comercial, orden fiscal, todo eso. El claro. aspecto micro es lo que nos afecta a nosotros todos los días, que significa el precio del pasaje, el sueldo mínimo y todo el asunto. La inflación, Por por eso, ejemplo. Exacto. claro, Entonces, por eso, y sí, este es un indicador que le sirve a Chile para posicionarse afuera. Y desde esa perspectiva nosotros andamos re bien en el contexto latinoamericano, ¿ya? Pero el tema es que si nosotros vamos a lo delgado, que es la realidad nuestra, el PIB no sirve. Por lo tanto, por eso es un indicador macroeconómico y no microeconómico. El microeconómico, por ejemplo, ahí tú tienes la inflación, tienes el desempleo. ¿Por qué? Porque esos te dan una proporción relativamente real de lo que ocurre en Chile. No sé si me explico con eso, hija. sí, De hecho, miren el PIB que tiene Chile. Este es yo lo saqué, de hecho, del Banco Central. O sea, si ustedes se fijan, en los últimos 50 años, 60 años, ha subido de una manera exponencial prácticamente. sí, eran $4.000 el año 1972, Sí. y ahora estamos en $27.000. De hecho, en promedio 27.000. Incluso algunos dicen que podríamos haber llegado, si no fuera por esta pandemia, al 2030 ya prácticamente con un rasgo característico de un país desarrollado, es decir, andar por los $40.000. Pero si ustedes se fijan, Profe, ¿sí? Dime. voy a tener que salir, se me va a apagar el teléfono. Pucha. No, sí, de hecho ya estamos Ya. prácticamente en la hora, así que voy a explicar lo último y los voy a dejar salir. Chao, Cuídense, que me chiquillos, tengo que ir. que esté bien. Ya, Chau, cuídate. Cuídate. Chao. Entonces, como les digo, chiquillos, el PIB es un indicador absolutamente discutible. O sea, nosotros podríamos aquí irreal, ¿ya? Es absolutamente discutible para la realidad nuestra. ¿Por qué? Porque el PIB no considera un detalle, la desigualdad que tenemos nosotros. Y Chile probablemente sea uno de los países, si no el país con más desigualdad de Latinoamérica. Brasil no gana. De hecho, Brasil nos gana y solo porque Brasil no tiene la clasificación de clase media. El punto es que, ¿qué es la clase media para Chile? Algunos académicos dicen que en el fondo en Chile no existe la clase media, sino que existen pobres con tarjeta. Tú le quitas la tarjeta y se convierte en una persona pobre. Eso dicen algunos. Por lo tanto, y para ir cerrando, que vamos a ver una última cosa. Aquí está lo del IPC. ¿Ya? Quiero solamente hacer énfasis en esto. Ustedes, chiquillos, tienen que estar pendientes con los precios. Ahí se van a dar cuenta cuando haya inflación. El IPC, ¿cierto? O el índice de precio al consumidor, como les decía yo, es una canasta que mide, ¿cierto?, los productos que más consumimos los chilenos y los clasifica por áreas. Si ustedes se fijan, miren algunos productos yo tomé esta fuente del 2013, los cigarrillos. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo van a estar los cigarros? Pero la mayor parte de la población chilena fuma, por ejemplo. Y no son nada baratos los cigarros. Y los que cigarros de hecho digamos. son caros. No, son caros. Pero si de hecho el alcohol, acuérdense que se estuvo discutiendo un tiempo de ponerle impuesto al alcohol. Ustedes dirán, ¿y para qué? Para desincentivar el consumo de alcohol. Es que, profe, al fin y al cabo suben las cosas igual se van a seguir haciendo. Porque en el caso de los cigarros, tenéis cigarros más económicos que son exportados. Ya al menos acá donde yo vivo valen como 2 lucas la cajetilla de 20. Es que el Estado no piensa en algo, el contrabando. Por eso. profe, ¿Sí? aparte, Dime. hay productos que son igual de buenos que los cigarros normales y que cuestan menos. Por ejemplo, yo me compro una bolsa de tabaco y me cuesta, ponte tú 7 lucas y me dura 4 meses. Es que de hecho, Entonces la gente no, lo que Oye, menos ¿de la qué gente porte esa consume bolsa de tabaco? es lo que queda más barato, po. es que de hecho, O sea, pero es eso que la pasa... gente en el fondo, disculpe, profe. Dale nomás, Joaquín. No, es que yo creo que la gente igual es cómoda y prefiere así lo que ya está listo y por eso compra como los cigarros y no la bolsa de tabaco. Porque Es que tienen yo- que comprar, no sé, por el papelillo, el filtro, por lo que sea. Es que yo diría que es cómoda Por lo y que me han además de contado. todo es desinformada. Ese es el punto, chiquillos. Ese es el Exacto. punto. No solamente es cómoda, sino que además de todo es desinformada.
Por ende, vamos a cerrar la clase de hoy día con una reflexión que sí les voy a dejar en el Classroom para que se den el tiempo de contestarla. ¿Cuál va a ser la pregunta? Que lo voy a decir aquí primero en voz alta, pero que después la voy a escribir en Classroom. ¿Cómo entonces nosotros podríamos evitar que existan situaciones de monopolio, por ejemplo, o situaciones de competencia imperfecta? Ustedes ya dieron una clave. Más Informática. competencia, Ahí más tiene competencia, profe. Mayor Exacto. participación ¿Profesora? de... ¿Sí? Dime. Por ejemplo, en el caso de la farmacia, si los medicamentos se les dejara vender a los supermercados, haría eso, Exacto. Si se le dejara vender. sería más competencia, ¿cierto? Y así se podría evitar una colusión de la farmacia. Es que esa podría ser una clave, ¿ah? Pero te pongo al tiro Nico, el PPT. Pero es que, ojo, aquí al supermercado podría ser incluso hasta contraproducente. ¿Por qué motivo? Porque para poder vender medicamentos, chiquillos, no lo puede hacer cualquier persona, a pesar de que ustedes me dirán, ay, pero profe, en la feria todos venden. Pero ojo, el supermercado es una institución formal, por lo tanto tendría que tener gente que supiera de medicamentos. ¿Eso implicaría qué cosa? Que tendrían que contratar a alguien. No sé si sería tan conveniente para los supermercados, pero a lo mejor sí. Si ellos están dispuestos a gastar Un por contratar a una farmacéutico. un farmacéutico, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, sí, de hecho, si entrar a los supermercados, al negocio de la farmacia, olvídate, sería pero absolutamente bajaría los precios porque habría una enorme competencia. Incluso también podría subir los precios del mismo supermercado porque tendría más cosas y llegaría más gente porque le saldría más fácil ir a un supermercado y comprar ahí mismo en la mini farmacia que tendría el mismo supermercado en vez de ir a una farmacia simplemente. Exactamente, toda la razón. Y de hecho el precio en general de los super subiría. Chiquillos, ¿puedo sacar el PPT, cierto, Nico? ¿Puedo ¿Esto sacarlo? está en el Classroom o no, profe? ¿Este Sí. PowerPoint? Este está en el Classroom y está en el PPT-1. ¿Qué nos queda para responderle al Maxi? Maxi, queda formación ciudadana y después quedan las historias del Chile y el mundo. ¿Ya? Que esas las vamos a ver un poquito más esquemáticas, pero ustedes, chiquillos, van a tener la materia completa de todos los PPT que yo profundizo habitualmente, la van a tener igual en el Classroom. Es decir, la vamos a ver con más esquemita y monito, pero la parte más profunda de la materia la van a tener igual en Classroom. ¿Ya? Profe, Así que no hay problema. Dime. vamos a hablar de la pregunta reflexión de la semana pasada que me quedé como con las ganas. Sí, de hecho, ese comentario quería terminar con eso. Cuídese, Dania, que esté bien. Chiquillos, me gustó mucho las reflexiones que tuvieron. De hecho, Isi, fuiste tú la que me la mandó en PDF, ¿cierto? ¿O no? Ay, sí, fui yo. Sí. Mira, la tuya en particular, perdón que te cite aquí, chiquillos, no se sientan mal, pero la tuya en particular es la que uno generalmente más esperaría. ¿Por qué motivo? Todos pusieron su opinión en relación al Estado y todos llegaron, de hecho, yo hoy día me puse a leer la respuesta y de hecho más tarde también voy a contestar. Todos ustedes coinciden en que en realidad en las condiciones que nosotros tenemos, si hacemos algún cambio en el mercado vamos a alterar necesariamente la libertad. Pero ¿por qué me gustó en particular la tuya, Isidora? Porque tú hiciste un desglose desde lo mínimo, que es el concepto de libertad. No sé si me explico. Sí. Entonces tú lo analizaste incluso más, tú saliste de una perspectiva económica para meterte en una más bien filosófica. Y en el fondo, con su respuesta los chiquillos también entraban en ese juego, pero quizás probablemente tú profundizaste mucho más en eso. Y está bien, chiquillos. Una de las, ¿por qué les pedí y les estoy dando ese tipo de ejercicio? Fue la sugerencia a sus compañeros, pero también, para mi gusto, es bueno que lo hagan, porque una de las habilidades, chiquillos, que les pide la prueba es precisamente el pensamiento crítico. Y cuando ustedes responden esa pregunta, yo no les voy a decir, por ejemplo, si están correctos o incorrectos, porque aquí todas las posturas son válidas. Pero el punto importante es que tienen que aprender a fundamentar y argumentar, porque aquí, y en eso David tendrá que, ahí concordará conmigo, una habilidad que ustedes tienen que desarrollar y deberían empezar a hacerlo, es la argumentación, porque independientemente de la carrera que estén, van a tener que argumentar. Es Así una que, falencia hoy día del sistema universitario, al punto
que han tenido que crear universidades, un ramo, para poder a nivel a los chicos de la media. Y ya estoy hablando no solamente de colegios municipales, ni colegios subvencionados, de hasta colegios particulares muy destacados, porque no les desarrolla el pensamiento crítico, Exactamente. ni cultura general. Exactamente. Y de hecho me gustaron mucho las respuestas de todos. De hecho quiero felicitarlos públicamente. Cité a la Isidora porque fue la que más de hecho me hizo cuestionarme a mí misma. Pero en general, chiquillos, vamos a seguir con este ejercicio porque van a ir desarrollando la habilidad, ¿ya? De hecho, Danae, tú tienes suerte, pero no en todos los colegios hay argumentación o no todos desarrollan bien la argumentación. Entonces, chiquillos, vamos a continuar con ese ejercicio y la única, como comillas, tarea que les voy a dejar va a ser la pregunta que les voy a colocar en Classroom. De que en el fondo, ¿de qué manera, cierto? La pregunta entonces es, ¿de qué manera los ciudadanos podemos evitar que hayan malas prácticas en el mercado? Como los monopolios, como los oligopolios, ¿cierto? Como este tema de los impuestos, etcétera. ¿De qué manera nosotros, ciudadanos, personas, podemos hacerlo? ¿Ya? Ahí para que piensen y le den vuelta al tema. Eso, chiquillos, no les quito más tiempo porque ya de hecho les quité 10 minutos y espero que pasen un muy buen 18. Recuerden que tienen que hacerlo con cuidado, ¿ya? No estamos, como dice el español, no está el horno para bollos todavía y la cosa no se ve tampoco tan bonita, así que disfruten con mesura, con cuidado, en familia en lo posible, no salgan y voy a estar atenta, chiquillos, si alguien necesita preguntar cualquier cosa, ni un drama. Así que pregúntenmelo más en la semana. Ya, profe, ¿Ya? que esté bien. Gracias, profe. Que les vaya bien, chiquillos. Aquí saludos desde la cuarentena. Que está muy bien, profe. Muchas gracias por Bye. todo. Chao, De profe. nada, Muchas un gracias. abrazo Chao. enorme. Que Profe, vaya muy disculpe. bien. ¿Sí? Dime. Espérame, profe. Dime, Joaquín. En la semana del 18 no va a haber ¿Mm? clases, ¿cierto? No va a haber clases. Es acuerdo general de Ya. Teletín. ¿Ya? Perfecto. Hoy día- Y Dime. después de esa semana ahí hay clases de nuevo, ¿cierto? Sí. Ahí hay clases de nuevo, pero vamos a poner en perfecto. paralelo probablemente los classroom en los ensayos para ustedes. ¿Ya? Ya. Para que Y puedan así ir me da, desarrollando. justo en la semana del 18 me da tiempo de ver los videos que subí antes y Sí. poder ponerme al día. Me parece Gracias, excelente. profe. Que estén bien, chiquillos. Cuídense. Cuídese. Gracias, Joaquín. Que Que les esté vaya bien. bien. Chao, chao. Chao, profe. No, muchas Bendiciones. gracias. Muchas Chao, gracias chao. por todo. De nada. Ay, ¿qué hice? Creo que eso es. Se la